La tierra se resiste bajo los pies de Caín. Él tira de la soga que rodea el bulto de trigo seco, pero el grano se engancha en las piedras afiladas del surco. Sus manos, marcadas por grietas profundas y callos endurecidos, se aferran a la cuerda con una tensión que le hace temblar los tendones. Cada paso requiere enterrar las plantas de los pies en el suelo estéril, buscando una tracción que no existe. El bulto se desliza apenas unos centímetros antes de detenerse nuevamente. Caín exhala un sonido ronco, un jadeo que corta el aire seco. Se inclina hacia adelante, dejando que el peso de su cuerpo haga el trabajo, pero el bulto pesa como si estuviera anclado al lecho de roca. Sus dedos, rígidos por el esfuerzo, sangran levemente al rozar la aspereza del tallo seco. Él no se detiene. Arrastra el fardo un metro más, dejando un rastro profundo en la tierra reseca que se desmorona a su paso. Finalmente, llega hasta la base de piedra. El trigo se desploma con un golpe sordo, esparciéndose sobre la superficie plana. Caín se mantiene encorvado, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras sus pulmones intentan recuperar el ritmo en medio de un silencio absoluto y polvoriento. A pocos metros de la fatiga de Caín, el ambiente cambia. Abel se mueve entre las rocas con una precisión metódica. Sus dedos retiran los restos de tierra seca de cada piedra, apilándolas una sobre otra hasta formar una estructura elevada y firme. El sonido de las rocas chocando entre sí es limpio, sin fricciones innecesarias. Abel no arrastra, él coloca. Abel no arrastra. Cada pieza encaja con un ajuste perfecto. Sobre la superficie superior, el joven deposita un cordero recién nacido. El animal se mantiene quieto, envuelto en un silencio absoluto. Abel retrocede un paso, limpiándose las palmas de las manos contra los muslos, dejando que la superficie de piedra quede libre de cualquier rastro de polvo o impureza. El sol ilumina directamente el altar, haciendo que el color de las rocas destaque sobre la tierra rojiza. Abel se mantiene erguido, con los brazos relajados a los costados, observando la ofrenda, sin añadir ni un solo movimiento más. La calma se asienta en ese pequeño perímetro. No hay jadeos, no hay arrastres, solo el peso del animal sobre la piedra fría que espera el fuego. Abel inclina levemente la cabeza, manteniendo la vista fija en la ofrenda, mientras el aire a su alrededor permanece estático, como si el tiempo se hubiera detenido exclusivamente en ese punto del campo. Abel acerca una antorcha a la base de su altar. La llama salta sobre la paja seca y el cordero, prendiendo con un chasquido seco. En segundos, una columna de humo blanco comienza a elevarse. No se desvía. El humo sube recto, denso y constante, perforando el aire pesado hasta perderse en el azul del cielo. Abel observa el ascenso, con la barbilla erguida, y, siguiendo la trayectoria con los ojos. A pocos metros, Caín se ha quedado paralizado. Sus manos, apoyadas todavía sobre sus rodillas, se cierran lentamente hasta que los nudillos sobresalen como puntas de hueso. Él no mira el fuego, mira la columna de humo. Sus mandíbulas se tensan, apretando los dientes, hasta que los músculos de sus mejillas palpitan. El humo de Abel parece estirarse, ganando fuerza y volumen, mientras la sombra que proyecta sobre la tierra se mantiene firme. Caín da un paso adelante, pero se detiene al ver cómo la estela blanca se mantiene impasible. Su respiración se vuelve errática, un soplido corto que sale por su nariz mientras sus ojos siguen el rastro del humo. Los dedos de Caín se clavan en sus propios antebrazos, dejando marcas rojas sobre la piel. El silencio entre los dos hermanos se hace profundo, roto únicamente por el crujido constante de las brasas en el altar de Abel, que siguen alimentando el ascenso ininterrumpido de la ofrenda hacia lo alto. Caín se gira hacia su propio altar. Sus dedos buscan la yesca entre los granos. Al contacto con la llama, el trigo no arde con viveza. Se escucha un chisporroteo sordo, como madera húmeda, que se niega a prender. El fuego parpadea, lucha por mantenerse, y finalmente se reduce a una brasa mortecina. En lugar de elevarse, el humo que surge es espeso y oscuro. No busca el cielo. Se desprende del altar y cae, pesado, reptando sobre la superficie de las piedras como una mancha de alquitrán. El humo negro se extiende por el suelo, serpenteando entre los surcos de tierra, envolviendo los pies de Caín. La columna de humo se aplasta contra el terreno, negándose a subir. Caín intenta avivar la llama con las manos, moviéndolas frenéticamente para desplazar el aire, pero solo logra que el humo se disperse más, manchando sus palmas con ojolín gris.
El calor del altar desaparece rápidamente, dejando solo el olor a grano chamuscado y tierra quemada. Caín se detiene. Sus hombros caen. Observa cómo el rastro de humo negro se desvanece lentamente sobre el suelo estéril. No hay luz, no hay ascenso, solo una marca oscura que se extiende sobre la tierra, señalando el fracaso de su entrega. El silencio regresa al campo, ahora más pesado, cargado con el rastro de la ofrenda rechazada que se pega a la superficie del suelo. Abel se levanta. Sus manos se sacuden el polvo mientras tararea una melodía baja, constante y rítmica. Se aleja con pasos ligeros, guiando al resto del rebaño. Las ovejas siguen su rastro, levantando una nube de polvo fino que brilla bajo el sol. Caín permanece inmóvil. Sus manos están cerradas en puños tan apretados que los nudillos sobresalen, blancos y tensos, como piedras pulidas. La voz de Abel se pierde a lo lejos, mezclándose con el balido de los animales. Caín observa el movimiento del grupo, su mirada fija en la silueta de su hermano, que se empequeñece en el horizonte. No parpadea. El aire a su alrededor se siente estancado, sin ráfagas que lo refresquen. Cuando el último animal desaparece tras la colina, el sonido del campo se apaga por completo. Caín baja la vista hacia sus pies. El altar de piedra está quieto. El fuego se ha extinguido, dejando tras de sí un montículo de cenizas grises y frías que el viento apenas mueve. Él se queda solo en el centro del campo. Se acerca al altar y estira un dedo para tocar la roca, ahora helada al tacto. El rastro de la ofrenda fallida es solo una mancha cenicienta sobre la piedra. Caín aprieta los dientes, el único sonido que rompe la inmensidad del silencio. Se queda ahí, con el peso de la soledad asentándose sobre sus hombros, mientras el sol comienza a declinar sobre el terreno árido. El sol alcanza su punto más alto, clavando su luz vertical sobre los campos. El calor hace vibrar el horizonte, distorsionando las siluetas. Caín camina entre los surcos. Su cuerpo se mueve con una cadencia pesada, evitando las zonas donde el suelo cede bajo el peso de sus pasos. A lo lejos, Abel se detiene cerca de los límites del sembradío. Se limpia el sudor de la frente con el antebrazo. Caín acelera, acortando el espacio entre ambos sin emitir sonido alguno. Sus botas se hunden en la tierra seca, levantando una estela de polvo fino que se queda suspendida en el aire inmóvil. Al sentir la proximidad de alguien, Abel se gira. Una sonrisa aparece en su rostro al reconocer a su hermano. Abel extiende la mano derecha, un gesto abierto, invitando al contacto. Caín se detiene a pocos centímetros. El sol golpea sus espaldas, proyectando sombras largas y deformes sobre el terreno. Caín mantiene la mirada fija en el suelo, en la tierra agrietada entre sus pies. Ignora la mano extendida de Abel. El silencio se vuelve absoluto. Ni siquiera el zumbido de los insectos atraviesa el aire denso. Abel mantiene el brazo estirado, pero su sonrisa se desvanece lentamente ante la falta de respuesta. Caín no levanta la vista, simplemente permanece ahí, bloqueando el camino, con la respiración contenida y los músculos de su mandíbula apretados. El aire entre los dos hermanos se siente cargado, como si la presión atmosférica hubiera descendido sobre ellos, impidiendo cualquier movimiento natural. El tiempo parece detenerse bajo el peso del mediodía. Abel retira su mano, confundido por el silencio. Caín da un paso lateral, un movimiento brusco que rompe la línea de encuentro. Sus ojos recorren el suelo entre los surcos, buscando algo preciso. Sus pies se desplazan sobre la tierra removida, levantando pequeñas partículas de polvo que bailan en el aire caliente. Abel gira el torso para seguir su movimiento, pero Caín ya no está frente a él. La mano de Caín desciende hacia la tierra. Sus dedos se cierran sobre una piedra grande, de bordes afilados y textura rugosa, incrustada parcialmente en el terreno. La siente fría contra su palma. El peso del objeto es sólido, real. Caín ajusta el agarre, apretando los dedos hasta que sus tendones se marcan bajo la piel. Sin previo aviso, su cuerpo se tensa. La distancia que los separa se reduce en un parpadeo. Caín pivota sobre su talón, cargando el peso de su hombro hacia adelante. Abel apenas tiene tiempo de reaccionar ante el cambio de postura. Caín se posiciona, con los músculos de la espalda contraídos, preparando un movimiento violento. La piedra está lista, sostenida con firmeza. La sombra de ambos se funde en un solo punto sobre el suelo calcinado. Ninguno de los dos parpadea. El aire es denso, cargado de una energía estática
que precede a la descarga. Caín avanza, sus pasos son decididos, cortando el espacio restante mientras su brazo se prepara para el golpe final. La tensión alcanza su límite máximo, dejando solo el sonido de la respiración, agitada en medio de la planicie desierta. El brazo de Caín se desplaza en un arco violento. La piedra rugosa impacta con un sonido seco y contundente contra la sien de Abel. El golpe es preciso. La cabeza de Abel se sacude lateralmente, perdiendo toda resistencia al instante. Sus rodillas se doblan primero, y luego el resto de su cuerpo se desploma sobre la tierra seca. No hay grito, ni queja, ni último aliento. Abel cae como un objeto inerte, levantando una pequeña nube de polvo al chocar contra el suelo. La piedra escapa de la mano de Caín, rueda por la pendiente del surco, rebotando contra los terrones de tierra, hasta perderse entre las sombras de las plantas marchitas. El sonido de la piedra rodando es el único ruido en la planicie. Se detiene con un golpe sordo contra un surco de piedra. El destino queda sellado en ese punto. Caín permanece de pie, con el brazo aún extendido, observando el resultado de su movimiento. La inmovilidad de Abel es total. La tierra, antes seca y dura, comienza a absorber el peso del cuerpo caído. No se escucha nada más, ni el viento, ni el movimiento de las hojas, ni el rastro de la vida. Todo se reduce al silencio absoluto que se apodera del campo, marcando el fin de la confrontación. Caín no se mueve. Sus ojos permanecen fijos en la sien de Abel, donde el impacto ha dejado una marca oscura. Un hilo de sangre, rojo y denso, brota lentamente de la herida. El líquido se desliza por la piel y alcanza el polvo del suelo. La tierra seca absorbe el flujo, transformándose en una mancha oscura que se expande centímetro a centímetro. Caín observa cómo la mancha se ensancha, un círculo que crece sin detenerse. Sus dedos, aún tensos por el esfuerzo anterior, comienzan a temblar. Al cuerpo de Abel no muestra señal alguna de vida. Al cuerpo de Abel, 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 al cuerpo. Ni el pecho se eleva, ni un músculo se contrae. Caín da un paso vacilante hacia atrás, pero sus pies se hunden en el surco, obligándolo a mantener el equilibrio. La soledad se siente ahora como un peso físico en el aire, una presión que le oprime el pecho. Mira a su alrededor. El campo, antes familiar, parece ahora un lugar extraño y hostil. No hay sonidos, solo el silencio absoluto que envuelve su propia respiración entrecortada. Caín aprieta los labios, sintiendo el sabor del polvo. Se queda ahí, contemplando el rastro rojo que marca la tierra. El horror se manifiesta no en palabras, sino en la inmovilidad de sus propios pies, clavados en el terreno, que ahora contiene el cuerpo inerte de su hermano. La inmovilidad de Caín se rompe con un espasmo repentino. Sus músculos, antes tensos, se disparan. Da un paso hacia atrás. Caín, luego otro, y sus pies comienzan a golpear la tierra con una cadencia irregular. No hay dirección, va así, solo la necesidad de alejarse de la mancha que se expande bajo el cuerpo de Abel. Caín empieza a correr. Sus zancadas son erráticas, levantando nubes de polvo seco que se disuelven en el aire. No gira la cabeza. Carrá, su mirada está clavada en la línea del horizonte, donde el cielo se funde con la planicie árida. Corre con los brazos agitándose, buscando equilibrio en el terreno desigual. Cada impacto de sus pies contra el suelo resuena con una intensidad aplastante. El campo se extiende ante él como una superficie infinita y vacía. A medida que gana distancia, el cuerpo caído de su hermano se convierte en un punto insignificante. Luego, en nada, el ritmo de su respiración se vuelve un jadeo agudo que corta el aire estancado. Caín no se detiene. Sus piernas se mueven con una desesperación mecánica, consumiendo la distancia entre él y el vacío del horizonte. Detrás de sus pasos, el campo queda sumido en un silencio absoluto. No hay rastro de aves, ni movimiento de hierbas,
ni el eco de su huida. Todo rastro de vida se desvanece, dejando solo una vasta extensión desoladora bajo el sol implacable.